17. Yo le llamo la chica del capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces, la mujer que no ocupa mi corazón. Apocalipsis capítulo 17, ese será el mensaje que nosotros tendremos el día de hoy. Y es por eso, queridos hermanos, que yo les pido tiempo, que les pido paciencia. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que hacer como hacen allá en Chihuahua, cuando dicen que van al pasito, ¿sí? Entonces yo quiero ir al pasito en esta presentación, para que cada uno de ustedes puedan tener la oportunidad de oír, puedan tener la oportunidad de entender. Y quiero que cada uno de ustedes memorice esta enseñanza para que lo puedan presentar de memoria. Todos los versículos, todas las fechas y todos los testimonios. Apocalipsis capítulo 17 versículo 1 dice: vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo y me dijo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, la que está sentada sobre las grandes aguas. Así inicia el estudio de esta mañana. Apocalipsis capítulo 17 versículo 1. E interesante el estudio del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Muy bien, ahora pasemos a la parte de los símbolos proféticos. En los símbolos proféticos, ahí encontramos, pueden ver ustedes, en el inciso A, símbolos proféticos, ramera está hablando de una mujer. La interpretación que nosotros le podemos dar a la profecía, de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía, es contundente. Dice Conflicto de los Siglos, página 431. Apocalipsis 17, Babilonia está simbolizada por una mujer. Figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. ¿Cuál es la simbología de una mujer en la profecía? Muy bien. Tienen ustedes que memorizarse los textos y también las citas del espíritu de profecía, para que así, cuando ustedes den una predicación, no vayan a decir: es que yo lo escuché allá en Altavista y eso dijo el hermano. Yo no digo nada. Lo único que yo digo es lo que está escrito. ¿Sí? Muy bien, avanzamos en la siguiente. Después dice la otra parte: la ramera que está sentada sobre grandes aguas. Símbolos proféticos. Inciso B, aguas. Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 dice: me dijo: las aguas que ves, sobre las cuales está sentada la ramera, son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. Esa es la otra interpretación en los símbolos proféticos cuando nos habla de aguas. Simboliza gentes, pueblos y naciones. ¿Sí? Vamos caminando en camino en la interpretación del capítulo 17 de Apocalipsis. Hay una parte de Testimonios para Ministro que dice: cuando
a los hijos de Dios les llega una verdad, estos no deben de levantarse para oponerse a ella. Tienen que ir a la Biblia y al espíritu de profecía. Si pasa la prueba, es verdad. Y esto, queridos hermanos, que ustedes están escuchando, tiene que pasar la prueba, porque es de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Continuamos. En el versículo 3 de Apocalipsis 17 dice: llevóme en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. Aquí encontramos ahora que el apóstol Juan fue llevado en espíritu al desierto y ahí miró una bestia y una mujer sentada sobre una bestia. Bermeja llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el inciso B, ahora pasamos al inciso A, inciso B y ahora el inciso C. En el inciso C, los símbolos proféticos, Daniel capítulo 17, versículo 17 dice: las 4 bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. La parte simbólica de una bestia en la profecía dice simboliza reinos. En la profecía, una bestia representa un reino o un poder. Eso nos enseña que la iglesia está sentada sobre un poder. Pero no es la bestia que controla a la mujer, sino la mujer a la bestia. Algunos jóvenes que se han casado, se piensan casar, yo les digo, miren, sean cuidadosos y no se cumpla la profecía de Apocalipsis 17, donde la mujer controla a la bestia. Ustedes han sido escogidos para que dirijan su casa, pero en armonía a los principios bíblicos. Así que, queridos jóvenes, no permitan que se cumpla la profecía de Apocalipsis 17 en ustedes. Muy bien, avanzamos. Dice: esta dama o mujer simboliza una iglesia apóstata. La bestia en la que va cabalgando representa el poder civil. ¿Sí? La bestia en la cual lleva a la mujer, que la mujer va cabalgando, representa el poder civil. Eso ustedes lo encuentran en Daniel y Apocalipsis, tomo 2, en el capítulo 17 de Apocalipsis. Muy bien. Continuamos. La bestia sobre la que estaba sentada la mujer tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una bestia preciosa, una bestia de admiración, pero admiración satánica, no para nosotros, hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, la palabra de Dios dice así. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas un nombre blasfemo. La bestia de Apocalipsis 17 tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. La bestia de Apocalipsis 13, uno tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Es Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. A la bestia de Apocalipsis 17 le antecede la bestia de Apocalipsis 13. Y a la bestia de Apocalipsis 13 le antecede el dragón de Apocalipsis 12, 13. Es un aislamiento, una unidad perfecta dentro de la profecía. ¿Sí? Entonces, hermanos, en el tiempo de los judíos, siempre lo que antecedía a un versículo, a un acontecimiento, tenía más de peso. Por eso cuando ustedes ven Mateo 19, cuando los fariseos le preguntan a Jesús de que Moisés autorizó dar carta de divorcio y le preguntan a Jesús qué opinaba él los llevó al principio, porque el principio antecede a Moisés. Esto es como cuando ustedes, ¿quién ha ido a comprar tortillas a la tortillería? Levante la mano. Diego ha ido a comprar tortillas. Bueno, yo también he ido a comprar tortillas. Pero cuando llegas, Diego, y hay 10 personas, ¿qué lugar tomas tú? ¿El de adelante o el de atrás? No puedes tomar el de adelante porque la gente se enoja y te echan de la parte de atrás, ¿sí? Entonces, no podemos tomar en la parte de adelante, siempre en la parte de atrás. Si llegaste primero y no hay nadie, pues ahí no hay problema. Entonces, así también, queridos hermanos, la interpretación de las 7 cabezas y los 10 cuernos lo tomamos de Apocalipsis 12, versículo 3. Dice la siguiente presentación así. Apocalipsis 12, 3. Apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en su cabeza. Ahí está el dragón. En Conflicto de los Siglos, página 492 dice: así que si bien el dragón representa primero a Satanás. ¿A quién representa el dragón? Representa a Satanás, hermanos. Apocalipsis 12, 7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel luchaba contra el dragón. Y fue expulsado la serpiente antigua, el dragón que se llama Diablo y Satanás. ¿Sí? En sentido derivado, es un símbolo de Roma pagana. Cuando ustedes van a enseñar una profecía y alguien les pregunta qué representa el dragón, tienen que dar una respuesta sin titubeos. Así está escrito, así como contestaba Cristo, hermanos. Ahora bien, ¿qué representan las 7 cabezas? El dragón representa, en segundo término, representa a Roma pagana. Dense cuenta que las 7 cabezas no están distantes del cuerpo del dragón, están integradas. Entonces la simbología de las 7 cabezas tiene que desprenderse del imperio romano. No hay vuelta de hoja. No hay de que es Babilonia, que es Grecia y que es Egipto. No, hermanos. Porque las cabezas están integradas al cuerpo del dragón. ¿Sí? La Biblia así nos lo enseña. La Biblia no se equivoca. Y no podemos hablar nosotros más de lo que no está escrito.
Solamente podemos hablar lo que está escrito. Por lo tanto, ¿qué representan las 7 cabezas? Representan 7 diferentes formas de constitución civil que dominaron a Roma, al Imperio Romano. Número 1, reyes. Número 2, cónsules. Número 3, dictadores. Número 4, decemviros. Número 5, triunviros. Número 6, emperadores. Número 7, exarcado de Ravenna, que es sistema papal. Eso ustedes lo encuentran en Vidente y lo Porvenir. Tomo 2, página 681. Entonces, esa interpretación está de acuerdo a la Santa Escritura. ¿Qué representan las 7 cabezas? Las 7 formas de gobierno. Muy bien. ¿Qué representan los 10 cuernos? Las 10 tribus bárbaras que invadieron al Imperio Romano en el año 476. Y el primero fue francos, el segundo fue alemanes, el tercero fue visigodos, el cuarto fue ostrogodos, el quinto fue lombardos, el sexto fue érulos, el séptimo fue suevos, el octavo vándalos, el noveno burgundios y el 10º sajones. Ustedes lo encuentran en Vidente y lo Porvenir, tomo 2, página 682. Ahí tenemos la interpretación de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pero no podemos estancarnos, tenemos que continuar porque el tiempo va avanzando y ya llevamos 35 minutos. Muy bien, ahora, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, dice, la primera parte, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas, en cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Muy bien, ahora encontramos que esta bestia, la de Apocalipsis 13, dice la Escritura así. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice, la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Con quién se parecía la bestia? Hermanos, ¿con quién deben de parecerse ustedes? Con Cristo. Yo quiero parecerme como Cristo, pero no como la bestia de Apocalipsis 3. Muy bien, también dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahí encontramos que esta bestia nos lleva a que nosotros estudiemos las bestias del capítulo 17 del libro de Daniel. Y ahí dice el profeta Daniel que miró la primera bestia y dice que era como un león, que representa al imperio babilonio comenzando a reinar y gobernar el año 606 y concluyó el año 538. Pero también dijo el profeta, y una segunda bestia miré, he aquí un oso, por un lado se levantaba más y por el otro menos, y en su hocico tenía 3 costillas. Ese oso representa a los medos y los persas.
Ellos conquistaron a Babilonia el año 538 y lograron reinar hasta el año 331. Después, el profeta dice que miró otra tercer bestia, un leopardo, que tenía 4 alas y 4 cabezas. Representa el imperio griego. Ellos conquistaron a los medos y los persas el año 331 y lograron gobernar hasta el año 168. Y así la profecía nos conduce a la bestia de Apocalipsis 13. Continuamos. Ahí encontramos, ahí está, ustedes pueden ver, la bestia de Daniel 7:7. Una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Pero el profeta miró que dentro de ellos salió un cuerno pequeño. La bestia de Apocalipsis 13 que representa a Roma papal. Y la bestia de Daniel 7. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice: la bestia parecía un leopardo, pero tenía patas de oso y fauces como de león. Tenía el hocico como de león. Y luego dice la parte que está de color. Y el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién le dio el poder a la bestia que representa el sistema papal? Roma pagana. ¿Sí? Muy bien. Así que si bien volvemos a repetir Conflicto de los Siglos, página 492, para que no se les olvide. El método para que nosotros podamos memorizar es la repetición. Dice Conflicto de los Siglos, página 492. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de Roma pagana. ¿Quién le dio el poder, el trono y la autoridad a la bestia de Apocalipsis 13? Roma pagana. Roma pagana le daría su poder, su trono y gran autoridad. Roma papal. Ese imperio fue bondadoso. Le dio todo a la Roma papal. Y ahora se iba a convertir en lo siguiente. Dice, Daniel capítulo 7, versículo 24 dice: los 10 cuernos representan a los 10 reyes de ese reino. Después de ellos vendrá otro rey que será muy distinto a los otros. Ese nuevo rey derrocará a 3 de ellos. ¿Sí? Ahora vamos a ver parte de la historia. Y no se desesperen, no se duerman, porque aquí vamos a estar hasta que se oculte el sol. Muy bien, dice la historia, el advenimiento. Ahora vean, esta es la historia. La forma como nosotros podemos entender e interpretar las profecías en la Biblia, el espíritu de profecía y la historia. Por eso, queridos hermanos, el pueblo adventista fue el pueblo promotor de las grandes profecías. Dice, el advenimiento de los 10 cuernos, la evolución de la iglesia de simplemente católica a católica romana, se produjo en la década de la decadencia del imperio, y cuando éste se hallaba sufriendo la invasión de serie de tribus germánicas, Constantino, el primer emperador cristiano. ¿Quién fue el primer emperador cristiano? Constantino.
Recuerdo que cuando Juan el Bautista predicaba, Herodes quiso ser discípulo de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista era un hombre que no se vendía ni se compraba. Y le dijo a Herodes, ¿sabes qué? Tú estás a punto de casarte con la hermana, la esposa de tu hermano. Y eso es un pecado. Y no lo aceptó como su discípulo. Pero el emperador Constantino dice que se convirtió al cristianismo. Gobernó en una época cuando una inflación incontenible, los altos impuestos, una moral decadente y la insistente presión militar de los límites del imperio causaron la impresión de que sería conveniente trasladar la capital de Roma a Constantinopla, hoy Estambul. Este traslado dejó al obispo de Roma prácticamente solo en Italia y contribuyó en gran medida a elevar su estatura. ¿Qué hizo Constantino? Protegió y lo llevó a Constantinopla. Prácticamente se quedó solo en Italia y eso contribuyó al crecimiento. Ese era el cumplimiento de la profecía. También dice, pero los emperadores católicos del Imperio Oriental descubrieron la manera de ayudar al Papa mediante la eliminación de 3 tribus arrianas. ¿Qué pasó con aquellos? Ahora lo iban a apoyar, pero para apoyar a aquel hombre tenían que eliminar 3 tribus que no los dejaban crecer. Y dice, Daniel 7:24, los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrotará 3 de ellos. El emperador católico llamado Zenón. ¿Cómo se llamaba el emperador católico? Zenón. Él comenzó a gobernar desde el año 474 al 491. Hizo un tratado con los ostrogodos en el año 487. ¿Qué hizo el emperador Zenón? Hizo una negociación ¿con quién? Con los ostrogodos, para marchar rumbo a Italia con el fin de desalojar a los érulos. El blanco a vencer era los érulos. Y dice que resultó en la eliminación del reino de los érulos arrianos, cuyo jefe Odoacro había derrocado al último emperador romano de Occidente y se había proclamado rey. Se consideraba que esta operación de Odoacro señalaba la caída del imperio romano del occidente el 476. Teodorico falleció el año 526. Al año siguiente, Justiniano llegó a ser emperador del Oriente. Murió Zenón, ¿y quién vino a ser emperador? Justiniano. El año 527. Exterminó a los vándalos arrianos en el año 534. Ya habían vencido a 2. Les faltaba uno y dice, Justiniano encargó el mejor de sus generales, Belisario, que se embarcara con un ejército a Constantinopla rumbo al norte de África para destruir a los vándalos. Después de la crucial batalla de Tricano, los vándalos
desaparecieron como la niebla en el año 534 y redujo en forma significativa el poder de los ostrogodos arrianos en el año 538. Esos datos históricos ustedes los encuentran en la historia medieval, abreviada, página 192. Eso es verídico. Eso es lo que iba cumpliéndose en la profecía. Ahora, Daniel 7:24 dice: los 10 cuernos representan a los 10 reyes de ese reino. Después de ellos vendrá otro rey que será muy distinto a los otros. Este nuevo rey derrocará a 3 reyes. De esta manera, los 3 cuernos de Daniel, los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron arrancados. Y al ser arrancados, ahora quedó camino libre para el cuerno pequeño. ¿Sí? Y viene el Daniel 7:25, lo que haría ese cuerno pequeño. Vemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 dice: una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero fue curada. Lo que tenía el mundo entero asombrado y seguía a la bestia. Entonces la profecía dice que una de sus cabezas recibió una herida de muerte. ¿Pero qué pasó con esa herida? Fue sanada. Y ahí están las 7 cabezas. Número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7. Sistema papal. Conflicto de los siglos, página 492. Los adventistas creen que esta predicción se cumplió asombrosamente en 1798, cuando Napoleón Bonaparte mandó al general Berthier a tomar preso al Papa, y se creyó que ese era el fin de la Iglesia Católica. Pero la profecía señalaba que iba a ser sanada esa herida. Y dice: cuando el general Berthier entró en Roma a la cabeza del ejército francés y declaró que había terminado el poder político del Papa, tomó prisionero al Papa, lo llevó a Francia, donde poco después murió. Y así se cumplió la profecía, tal como había sido predicha por el apóstol Juan. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pasemos a ver la parte siguiente de la profecía de la chica de Apocalipsis 17. Le vamos a llamar la chica de Apocalipsis 17. Dice, Apocalipsis 17:4. La mujer, o sea, la iglesia, estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Esta chica no es cualquier chica, ¿verdad, nena? No, esta chica no es cualquier chica, ¿verdad, mala? ¿Verdad que no? Es una chica muy poderosa. Dice, es una iglesia rica y poderosa, y está en muchos pueblos, muchedumbres y naciones. La historia dice que la iglesia católica apostólica romana fue la heredera del antiguo imperio romano, y le dio trono, le dio autoridad y le dio poder, le dio todo su capital.
y ahora es una iglesia muy poderosa. ¿Sí? Pero no es así con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es poderosa, pero en otro ambiente. Dice, en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. ¿En qué siglo? ¿En qué año surgió el cuerno pequeño? En el siglo VI. En el año 538, y dice, el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Y ahora la chica se hace poderosa. Y ahora la chica se sienta sobre la bestia. Y ahora, ¿quién iba a mandar? La mujer iba a mandar. Tristemente, hoy en el mundo moderno que estamos viendo, la mujer quiere mandar. Pero no debe de ser así. La Biblia establece que el hombre ha sido nombrado cabeza de la casa para dirigir y proteger. Y qué triste es dentro del pueblo de Dios, porque muchos hombres que son miembros de la iglesia, sus mujeres tienen que empujarlo para que se alisten y se vengan a la iglesia, cuando debía de ser el hombre que debía de motivar para que su mujer y sus hijos vinieran a la iglesia. Pero en muchos hogares es la mujer la que toma las riendas en la vida espiritual, y al hombre se le ha sido más cómodo, más concha, más holgazán en mejor obedecer. Y para muchos hombres hoy en día es más fácil obedecer que dirigir. Pero los hombres del pueblo de Dios no deben de ser así. Muy bien. Siguiente. ¿En qué año la mujer se sentó sobre la bestia? ¿El poder civil? Porque tiene que haber un principio. Porque no nació la mujer sentada en la bestia, ¿o sí? No. ¿Quién nació primero, la mujer o la bestia? ¿Sí? Entonces ahora, ¿en qué año la mujer se sentó sobre la bestia? Para que la mujer se sentara sobre la bestia, tenía que ser una mujer, después de ser una mujer pura, una iglesia pura, tenía que ser una mujer adúltera, fornicaria, ramera y prostituta, para que pudiese sentarse sobre la bestia. Dice, ¿cómo se prostituyó esta mujer? Hay una analogía entre la iglesia judía y la iglesia apostólica primitiva. Dice Isaías capítulo 1, versículo 21, dice, ¿cómo te has prostituido? Siendo ciudad fiel, llena de justicia. Antes moraba en ella la equidad, y ahora los asesinos. El profeta Isaías le llamaba a la iglesia judía iglesia prostituta. El profeta le llamaba una ramera. Conflicto de los siglos, página 432, dice, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en una ramera. ¿Por qué se constituyó la iglesia judía en una ramera? Por su alianza con los paganos. Ahora, hermanos, es importante que para poder aprender
tenemos que estar dispuestos al sacrificio, porque el Señor no solamente les va a pedir cuenta de lo que saben, sino también de lo que pudieron ver conocido y no lo conocieron. Así que son las oportunidades que Dios nos da, Dice, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en una ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Por qué se prostituyó la iglesia? Ahora, es importante saber que una mujer que se dedica a la prostitución no nació prostituta, ¿verdad que no? No, eso es imposible, hermanos. Entonces una mujer que es prostituta en un momento fue virgen, ¿sí? Ahora esta mujer, si se le llama ramera prostituta, quiere decir que en un momento fue virgen, ¿sí? La iglesia apostólica, la primitiva, se prostituyó. ¿Cuándo? ¿Cuándo se prostituyó? Dice, cuando buscó el apoyo de los poderes mundanos. Entonces, cuando la iglesia buscó el poder mundano, se prostituyó. ¿En qué año la mujer iglesia se prostituyó? Vamos a los datos de la Biblia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Ahora, hermanos, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, pero leamos el versículo 2. Dice un refrán, que más vale pálida tinta que brillante memoria. Así que, hermanos, para que nosotros podamos saber, podamos conocer, tenemos que aprender a escribir, tenemos que aprender a apuntar. Porque la memoria no podemos confiarnos, Hermana, hay que escribir, hermanos, hay que escribir, hay que apuntar. Porque en un momento van a necesitarlo. Pero si lo tienen escrito ya no tienen problema, Muy bien. Dice Apocalipsis 17:2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué clase de mujer es esta? Una chica coqueta. Ahora miren, los jóvenes, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, si aquí en la calle caminan y allá hay una chica coqueta que medio se viste, se arregla bien, se pone pintura, se maquilla, se corta el pelo, usa minifalda, medio se viste y es muy labiosa, muy coqueta. Y del otro lado hay otra chica y esa que es chica coqueta llega a la hora que quiere, ni obedece a sus padres, pero eso sí trae la música por dentro. Pero del otro lado está otra chica que es más recatada, no es coqueta. Los jóvenes, ¿cuál de las dos les llama más la atención? ¿Cuál tiene más pretendientes? ¿La recatada o la coqueta? Y muchos jóvenes hoy en día les gusta hacerse de novia a una chica que es muy popular y que tiene muchos novios. No, chicos, eso no es aconsejable. Muy bien, entonces, lo mismo, hermanos. La chica que no es coqueta, que es más recatada, los jóvenes ni la miran. Porque a ellos les gustan las coquetas. En las iglesias pasa lo mismo. ¿Por qué creen ustedes que las iglesias más coquetas tienen más gente? Porque son más liberales.
pero la iglesia de Cristo siempre tiene gente poca. Hace poco tuve un sueño que me encontré con un pastor adventista y él me preguntó muy sarcásticamente, ¿por qué ustedes son pocos? Y al otro día que desperté le platiqué mi sueño a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Se me ha dado un sueño que un día un pastor me va a preguntar, así que ahorita mismo tengo que preparar mi tema y tengo que tenerlo listo para que cuando me hagan la pregunta pueda soltar toda la Biblia y todo el espíritu de profecía. Ahora se dan cuenta por qué las iglesias populares tienen más gente. Y muchas veces, ¿cuántos de ustedes? No, es que somos bien poquito, hermano. Es una bendición ser poquitos. El pueblo de Dios siempre ha sido poquito. Sí, el pueblo de Dios es un remanente. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo la prostitución? Dice Conflicto de los Siglos, página 432. Roma se corrompió de igual manera a buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Conflicto de los Siglos, página 54. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás. ¿Quién es? El obispo de Roma. Así fue como la iglesia se prostituyó. Continuamos. Mas, habiendo cesado la persecución. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2. Dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte. ¿Y qué va a pasar? Y yo te daré la corona de la vida. Esa fue la persecución que se llevó a cabo en el periodo de Esmirna. ¿Sí? Y esa fue la persecución que inició el año 303 y terminó el año 313, cuando Constantino, cuando se estableció el edicto de Milán, donde ya no más persecución para los cristianos. Y Conflicto de los Siglos dice, mas habiendo cesado la persecución. ¿En qué año cesó la persecución? Dice, y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios. ¿Hasta dónde llegó el cristianismo? Hermanos, pero esa no era una victoria halagadora, era un contundente fracaso. ¿Sí? Dice, la iglesia, dice, la conversión de Constantino al cristianismo. La iglesia dejó a un lado la humildad. La iglesia dejó a un lado la humildad, la sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principio del siglo IV causó gran regocijo. ¿Cómo se sintió la iglesia, hermanos, cuando el emperador se convirtió?
muchos se alegraron. Esos que se alegraron eran los falsos, no eran los verdaderos cristianos, porque los verdaderos, los fieles, cuando Constantino se convirtió, ellos no se alegraron, ellos lloraron, porque la iglesia iba a caer en apostasía y la iglesia se iba a dividir. Después de ser muchos, iban a ser poquitos. Pero esos poquitos son poderosos como los soldados selectos de aquel hombre Gedeón. Oye, dice, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de la corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Qué pasó con la iglesia? Apóstata. La iglesia se hizo adúltera. Y Jesús nunca puede vivir con una mujer adúltera. Jesús vive con una iglesia que es fiel, que es leal. La mayoría de los cristianos consintieron a fin de arriar su bandera. Se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de culto por imágenes de Jesús, hasta de María y de los santos. Comenzó a hacerse idólatra. Seguían aferrándose a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de culto por imágenes de Jesús y hasta María y de los santos. La levadura de la idolatría introducida en el seno de ese modo en la iglesia prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idolátricas se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. ¿De dónde nació la mujer prostituta de Apocalipsis 17? Por eso, hermanos, cuando a ustedes les preguntan los católicos, nosotros venimos desde Cristo, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, pero es una iglesia apóstata. Así es. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y adorando solo a Dios se mantuvieron fieles al autor de la verdad y alabado el Señor, hermanos, porque esos hermanos fueron fieles y siempre Cristo ha tenido fieles. Siempre se ha conservado Dios un remanente para que le sirva. Así dice Patriarcas y Profetas, página 117. Y hoy, queridos hermanos, nosotros somos el remanente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros somos ese remanente que ha llevado por más de 100 años, que todavía no alcanzamos un año, pero ya pasamos los 100 años, levantando en alto el estandarte de la verdad. Pero la historia, hermanos, está marcada con sangre. Pero traemos en nuestro ADN espiritual lealtad y firmeza a Cristo. Y debemos de ser de aquellos que dice el testimonio, escoger la pobreza, el vituperio, la separación de los amigos, aún la muerte misma, antes que pisotear uno de los 10 mandamientos. Este debía ser el lema de todos nosotros. Amén. Amén. Muy bien. Ahora dice,
Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía, de haberse separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero estos cargos recaen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que arrearon la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Quiénes se apartaron? Entonces, hermanos, nosotros no salimos de la iglesia católica, no, ella salió de nosotros. Nosotros no salimos de la iglesia adventista, ellos salieron de nosotros porque nuestros hermanos nunca se apartaron de las doctrinas establecidas por los pioneros. Y nosotros seguimos ese camino. ¿Y lo vamos a seguir hasta cuándo, hermanos? Hasta que Cristo venga en las nubes. Dice, Iglesia Católica Apostólica Romana, nacida de la apostasía, hija de pecado. ¿Cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. ¿Cómo fue la apostasía de la iglesia? Dice, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Así fue como se prostituyó la iglesia y cayó en apostasía. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. No podemos disminuir las doctrinas que se establecieron por los pioneros. Dice Proverbio 22:28, no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus antepasados. Querido joven, querida joven, no debes de mover esos linderos. No debes de pisotear esas doctrinas. Tienes que ser fiel y tienes que ser leal al comandante del cielo. Y ese es Cristo nuestro Señor. Dice, pero hacia fines del siglo II la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos en unión con nuevos convertidos se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos se rebajó en alto nivel la fe cristiana. Así se produjo la apostasía de la iglesia. Y continuamos. Entre los profesos cristianos ha habido siempre dos categorías de personas. En la iglesia está la iglesia visible y está la iglesia invisible. Cuando la iglesia visible cae en apostasía, de ahí surge la iglesia invisible. Hechos de los Apóstoles, página 10, dice, las almas fieles siempre han constituido la verdadera iglesia de Cristo. Salmo 101:6 dice, mis ojos los pondré en los fieles. Queridos hermanos, Dios permita que sus ojos estén puestos sobre cada uno de los que estamos aquí presentes, que nos considere de los fieles. Dice, la de los que estudiaban la vida del Salvador y se afanan por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo, y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Aún en sus mejores tiempos la iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles
resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata. Si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y ahí, hermanos, se llevó a cabo una separación. Se formó la Iglesia Católica Apostólica Romana y quedaron los fieles, los verdaderos del pueblo de Dios, los guardadores del sábado. Así que, hermanos, nosotros no tenemos que titubear para defender el santo sábado como día de descanso. En el año 1700, en Hungría y Transilvania, había alrededor entre 15,000 a 20,000 guardadores del sábado. Y cuando se estalló una persecución en aquel lugar y amenazaba a los guardadores del sábado que dejaran de guardar el sábado y se integraran a una de las iglesias que estaban establecidas legalmente, muchos de los guardadores del sábado se integraron a la Iglesia Católica Romana, pero siguieron guardando el sábado. Y ellos fueron descubiertos porque sus mujeres no cocinaban con manteca de cerdo, cocinaban con manteca de pavo, aunque era más costoso. Y por eso los descubrieron que eran guardadores del sábado y murieron. Ellos eran nuestros hermanos. Ellos fueron los que han traído a través de los años y los siglos el verdadero evangelio. Y ese evangelio, hermano, te llegó a ti y me llegó a mí. Pero todos somos tan malvados y desagradecidos que no le ponemos importancia a ese evangelio. Y en vez de vivir a la altura del evangelio, lo que hacemos es todo lo contrario. Pero eso, queridos hermanos, no es justo. Tenemos que aprender a ser justos. Apocalipsis 17:5. En la frente lleva escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Esa mujer traía un escrito en la frente que decía Babilonia la madre. Esa Babilonia, esa iglesia tiene hijas. Sus hijas, dice Conflicto de los Siglos, primeramente desciframos la parte Babilonia. Conflicto de los Siglos, página 431, dice: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Muy bien. Se emplea en las Sagradas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. ¿Qué representa entonces confusión? Las iglesias, religiones falsas y apóstatas. ¿Qué significa Babel? Génesis 1:11-9 dice confusión. ¿Sí? Espero que lo hayan escrito. Continuemos. Siguiente. Madre de las rameras. ¿Quiénes son sus hijas? Conflicto de los Siglos, página 433 dice: se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben de simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. ¿Quiénes son las hijas de la gran iglesia mundial y poderosa? Las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Nosotros como pueblo no debemos de practicar sus tradiciones ni sus doctrinas. Y si alguno de los que estamos aquí las quiere practicar,
tengan la plena seguridad que van a ser lanzados al lago de fuego. Muy bien. Dice, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Entonces, iglesias que en un tiempo fueron puras y se corrompieron son prostitutas, así les llama la palabra de Dios. Bien, Jesús hace una invitación. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: salid de ella, pueblo mío. Por lo tanto, queridos hermanos, el Señor os invita a salir de Babilonia. Si estabas en la Iglesia Católica Apostólica Romana, si estabas en otras organizaciones cristianas, Jesús te invita, sal de ella. Porque si no sales, vas a recibir los mismos castigos. Entonces, nosotros determinamos salvación o perdición. Preocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si algún día, queridos hermanos, ya no quieren continuar con el pueblo de Dios, no se vayan a otras organizaciones religiosas porque van a perder tiempo. Mejor váyanse al mundo. Pero no se vayan al mundo. Quédense con Cristo. Y con Cristo vamos a salir victoriosos. Jehová les bendiga. Jehová les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Amén.